Hola a todas y todos. Hoy vamos a hablar de una práctica que es muy antigua, lamentablemente, en el contexto de nuestra historia humana, que es la desaparición forzada de personas, que si bien, digamos, como les decía antes, es una práctica muy antigua, que no inicia en el siglo XX, sí es en la segunda mitad del siglo XX que comienza a ser expresamente reconocida por el derecho internacional como un delito, ¿sí? Luego de su aplicación sistemática en América Latina, sobre todo como parte del terrorismo de Estado implantado durante la Guerra Fría. Este delito, digamos, que se tipifica como desaparición forzada o involuntaria en el ámbito jurídico, designa un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad, de gran gravedad. Los derechos fundamentales contra los que atenta este tipo de delito son la vida, la libertad y la seguridad personal, el trato humano y el respeto por la dignidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la identidad y la vida familiar, especialmente en el caso de los niños, la reparación, incluso mediante indemnización, la libertad de opinión, expresión e información y también los derechos laborales y políticos. ¿Cuáles son las características de este delito? O sea, en particular. Sobre todo, este delito tenemos que reconocer que ha sido tipificado en textos internacionales y en la legislación penal de varios países, como por ejemplo en Colombia ya ha sido tipificado, en Argentina ha sido tipificado, en Chile, ¿sí? Y en otros países de nuestra región y también obviamente a nivel internacional. Este delito se caracteriza por particularmente cualquier forma de privación de la libertad de una persona por parte de agentes del Estado o grupos o individuos que actúan generalmente con el apoyo del Estado, su autorización o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación o suerte, ¿no?, de la persona que está desaparecida, sobre todo con el fin de sustraer a dicha persona de la protección de la ley. Generalmente, lo que se observa o lo que se ha constatado en muchos casos es que las personas que fueron privadas de su libertad, en la mayoría de los casos, o en muchos de estos casos, generalmente son asesinadas, ¿no? Y generalmente este asesinato se da después de un cautiverio en el que la persona padece torturas en un paradero oculto. Por ejemplo, en el caso de Argentina, estos se llaman centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que pretenden favorecer deliberadamente la impunidad de los responsables, aunque esta no es la única forma en que este crimen o esta privación de la libertad seguida generalmente del asesinato y ocultamiento del cuerpo sucede, ¿no? Pero bueno, este tipo, podríamos decir, de modalidad de privación de libertad y de asesinato ocultando el paradero de la persona, lo que busca, en la mayoría de los casos, es intimidar o aterrorizar a la comunidad o el colectivo social del cual proviene esta persona eh, que, eh, que ha sido desaparecida. Otra de las características de este delito es que se trata de un crimen permanente o continuo. Es decir, el crimen continúa siendo cometido hasta que no se revela la suerte o el paradero de la persona, y lo cual prolonga y amplifica el sufrimiento que se causa a partir de la desaparición, generalmente a los familiares o allegados de la persona desaparecida. Es por esto que el crimen es considerado imprescriptible. Esto quiere decir que no prescribe, ¿no? No hay un tiempo determinado para su procesamiento, lo cual permite disponer de un mayor tiempo para presentar las denuncias ante la justicia, digamos. Es importante destacar que el reconocimiento, ¿no?, de este crimen en la jurisprudencia internacional y también de cada uno de nuestros países tuvo un lugar, como decíamos desde un principio, bastante tardío, ¿no?, porque es de
digamos, data del último cuarto del siglo XX, sobre todo a raíz de la multiplicación de casos de desaparición forzada en América Latina y también por la movilización de sectores de la opinión pública y de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos o también integradas por familiares de personas desaparecidas que se instituyen en países como Argentina, Colombia, Uruguay, Chile y muchos otros países de la región, eh, especializándose en la denuncia y concientización sobre estos hechos, luego tipificados como delitos de lesa humanidad. Entre estas organizaciones en Colombia podemos destacar a FADES, la Fundación Nidia Erika Bautista, entre otras en Argentina, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, pero también el Centro de Estudios Legales y Sociales, más conocido como CELS, y muchísimas otras como el SERPAJ, por ejemplo, el Servicio de Paz y Justicia. Muchísimas son las organizaciones en América Latina, digamos, que se dedicaron a denunciar estos hechos generalmente en contextos dictatoriales o de terrorismo de Estado o de persecución de personas que estaban vinculadas a partidos políticos, organizaciones político-revolucionarias, pero también a miembros de sindicatos, etcétera. Entonces, realmente el reconocimiento de este delito, detrás del reconocimiento de este delito de lesa humanidad, realmente hay organizaciones sociales muy poderosas que se formaron a raíz de estos hechos, ¿no? Y justamente para denunciarlos y para denunciar el rol que el Estado y las agencias estatales han tenido en el ejercicio de este delito o también muchas veces en su ocultamiento, ¿no? Refiriéndonos ya a las víctimas de este delito, en el Cono Sur generalmente se las denomina como detenidos desaparecidos, justamente porque las personas desaparecidas lo fueron a raíz primero de una detención, y una detención ilegal, por lo general no reconocida por el Estado, ¿no? O sea, el Estado no reconocía, ya sea que estuvieran presas, detenidas en una comisaría. En el caso argentino, lamentablemente no era que ni iban a una comisaría, ni iban a la prisión, sino que justamente iban a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio, lo cual a veces estos detenidos fueron liberados y en la mayoría de sus casos no lo fueron. En otros países se las conoce como desaparecidos, a secas no como detenidos desaparecidos, y en otros contextos se habla también de personas no localizadas. Más adelante nos vamos a referir con mayor profundidad a esto, porque la forma en que podríamos decir, se denomina comúnmente y también en la legislación a las víctimas tiene una razón de ser. Como decía, en las dictaduras latinoamericanas, hablar de detenidos desaparecidos, lo que remarcaba justamente es que había habido una detención ilegal y arbitraria, no reconocida y no amparada por las leyes del Estado y la protección de las personas, que después era seguida de una desaparición, ¿no? Desaparición de la persona viva y después, obviamente, si la persona era asesinada, también de su cuerpo. En otros países se habla de desaparecidos, digamos, porque no es el Estado el agente, podríamos decir, ni único y a veces no hegemónico en el cometimiento, digamos, en la concreción de este delito, o porque son otras las cuestiones que se quieren remarcar, porque no es inicialmente una detención arbitraria la que ocasiona, podríamos decir, esta acción criminal. Y en otro caso se habla de personas también no localizadas porque se supone que las personas pueden estar con vida, ¿no? Por ejemplo, en México muchas veces se habla también de personas no localizadas, además de referirse a personas desaparecidas, porque a veces son, digamos, son jóvenes que han sido seducidos de alguna manera por cuestiones de búsqueda de trabajo, de necesidad, para o entrar en ciertos colectivos que van a cometer otro tipo de delitos o para buscar, digamos, trabajo y son llevados a través de engaños a
a operar en determinadas plantaciones o en determinadas bandas para hacer tareas con las cuales no necesariamente están de acuerdo, pero que si no están de acuerdo y expresan su negación a hacer determinadas tareas, pueden ser asesinados. Y entonces por eso se habla de personas no localizadas muchas veces porque se supone que están con vida, nada más que están en un cautiverio, podríamos decir, forzado, o están prestando un trabajo no necesariamente con el que están de acuerdo, pero del cual no pueden salir, ¿no? Es un trabajo forzado. Entonces, por eso la forma en que se denomina a las víctimas es importante, porque generalmente está hablando de cómo localmente se está expresando este delito en determinados contextos regionales, locales, nacionales, de acuerdo también a las características de su perpetrador. Así que esto también es muy importante. Otra cuestión también que se debe destacar a raíz del trabajo de las organizaciones sociales, no solamente en incorporar este delito en la jurisprudencia, podríamos decir, internacional y en las leyes nacionales, es también su reconocimiento social, público del delito, porque si bien, como hablábamos desde un principio, esta práctica no inicia en el siglo XX, sino que lo que pasa en el siglo XX es que es tipificado como un crimen de lesa humanidad. Lo que pasa es que esta práctica también muchas veces no tenía una forma de nombrarse, no era públicamente reconocida. Entonces, lo que han hecho las organizaciones sociales es generar muchísimas actividades también en el campo cultural, en el campo político, en el campo social, para que este delito sea reconocido y también para tratar de prevenirlo. Una de estas iniciativas es la declaratoria del Día Internacional del Detenido Desaparecido, que es una iniciativa que impulsó la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, más conocida como FEDEFAM, que es una federación que se funda en 1981 y que declara el 30 de agosto como el Día Internacional del Detenido Desaparecido, con el fin de que en todas las naciones del mundo y que todos los gobiernos exhiban, ¿no?, la existencia de la realidad de los desaparecidos, que la reconozcan y que la promuevan su reconocimiento como un problema que nos concierne a todas y a todos, y sobre todo que tratar de prevenirla. Y justamente esta declaratoria del Día Internacional del Detenido Desaparecido fue reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010. Y tanto en Colombia como en Argentina como en otros países, digamos, se hacen múltiples actividades en este día para promover su reconocimiento. Como hablábamos antes, la desaparición forzada, por sus efectos y por su magnitud, ha sido considerada por las Naciones Unidas y por la Organización de los Estados Americanos como un crimen de gran gravedad, de lesa humanidad e imprescriptible. Y, digamos, para prevenirlo y sancionarlo, se han adoptado distintas medidas, tanto a nivel nacional como internacional. Entre las internacionales, algunas de las más importantes son la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas del año 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas del año 1994 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional del año de fines de la década de los 90 hacia el año 2000. Pero antes de alcanzar este reconocimiento en el campo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, e incluso, podríamos decir, al margen de estas doctrinas y normativas jurídicas, muchísimos fueron los actores que se organizaron en torno a la búsqueda, que se han organizado y se siguen organizando, en torno a la búsqueda de las personas desaparecidas de manera involuntaria para conocer la verdad sobre su destino y tratar de encontrarlas. En este sentido se desarrollaron múltiples prácticas y formas de organización colectiva novedosas para hallarlos, recuperarlos y en la medida de las posibilidades reintegrarlas a sus familias o comunidades o incluso para identificar a los responsables y exigir justicia. Es importante reconocer que existen distintas formas, ¿no?, de desaparición. La práctica sistemática, sobre todo de la desaparición forzada, se ha caracterizado por distintas modalidades, ¿no?, en diversos contextos de violencia.
sobre todo como el de la Guerra Fría y la lucha contra el comunismo, como fue sobre todo en la década del 60 y 70 en Latinoamérica y las dictaduras latinoamericanas, ya sea más recientemente en la guerra contra el terrorismo o el narcoterrorismo, o la guerra contra las drogas y el crimen organizado, como podemos ver en el caso de México, ¿no? y de Colombia. Y podríamos decir que estas modalidades de violencia han estado atravesadas por distintas doctrinas de seguridad. Una de las más, digamos, de las más prolongadas en el tiempo ha sido la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Con las nefastas consecuencias que ha traído a lo largo de estas últimas décadas, así como la doctrina de seguridad democrática y la lucha contra el terrorismo, ¿no? Que ha, digamos, de alguna manera contextualizan estas nuevas formas o nuevas prácticas de desaparición. Podríamos decir que en el marco de estos macro conflictos, ¿no? La desaparición ha sido implementada y ejercida tanto por agentes y agencias del Estado como por grupos considerados al margen de la ley, ¿no? Ya sea paramilitares, narcotraficantes, bandas criminales, pandillas, guerrillas, entre otros posibles actores, o por el contubernio, podríamos decir la complicidad entre actores privados y actores estatales. Al mismo tiempo, ella ha sido caracterizada, reconocida, tipificada y valorada social o jurídicamente de maneras heterogéneas en tanto problema público. No en todos los países podríamos decir que se la ha tipificado, se la ha incorporado en la legislación nacional o incluso se la ha reconocido como un problema público de la misma manera. Incluso, aún más, podríamos decir, estas distintas formas de circunscribirla a la desaparición. Por ejemplo, yo antes les hablaba, ¿no? Hablar de detenido desaparecido, hablar de desaparición a secas, hablar de personas no localizadas, tiene distintas connotaciones y tiene que ver también con cómo, podríamos decir, cómo se caracteriza o cómo se ha caracterizado la práctica de la desaparición y quiénes son las personas o los colectivos afectados por la desaparición, ¿no? Entonces, podríamos decir que la forma en que se la tipifica, la forma en que se la nombra, la forma en que se la reconoce públicamente, supone, ¿no? o es acompañada por valoraciones morales, de acuerdo también al perfil socioeconómico y público de las víctimas y a la modalidad y el contexto de desaparición. Por ejemplo, podemos hablar también de desaparición en contextos de limpieza social, ¿no? Que muchas veces las personas que son más afectadas por este tipo de práctica, ¿no? que llevan a cabo a veces agentes estatales o en una modalidad mixta, agentes estatales y también actores privados, que afectan a los sectores más vulnerables, a los sectores, podríamos decir, menos favorecidos socioeconómicamente, ¿no? y que tiene ciertas particularidades. En otro caso, como en el caso argentino, las personas más afectadas por la desaparición no fueron los sectores más vulnerables económicamente, sino sobre todo las personas que estaban vinculadas a organizaciones político-militares, sobre todo podríamos decir, con un vínculo político muy fuerte, ¿sí? y que disentían del gobierno y de determinadas medidas políticas que habían instaurado distintos gobiernos, sobre todo aquellos gobiernos dictatoriales y que tenían otros proyectos de país en aquel entonces. Entonces, podríamos decir que el perfil de las personas desaparecidas también es un elemento muy importante y lo vamos a ver sobre todo en los procesos de búsqueda, ¿no? ¿Cuál es, podríamos decir, la intención que hay detrás o la motivación que hay detrás de la desaparición forzada de personas? Puede variar en un contexto, en un periodo, de un país a otro o, como les decía antes, en el contexto de determinadas doctrinas de seguridad donde la persona que es objeto de desaparición tiene un perfil distinto de acuerdo a este tipo de doctrinas más macro, ¿no? más generales o también vinculado con formas económicas dominantes. Como les comentaba antes, la desaparición forzada de personas es un delito que que se ha caracterizado de distintas maneras en diferentes países.
En el caso de Argentina, si bien la práctica de la desaparición forzada de personas, digamos, es una práctica que no se origina durante la última dictadura militar que en Argentina duró desde el 24 de marzo de 1976 hasta diciembre de 1983, porque antes ya se habían registrado algunos casos de desaparición de personas. Este tipo de práctica sí se torna masiva y sistemática, sobre todo a partir de las postrimerías y durante la última dictadura militar. Entre 1974 y 1983, la Argentina sufrió la pérdida de miles de ciudadanos, en un número que oscila, que todavía no se conoce definitivamente, entre las 10.000 y las 30.000 personas que fueron víctimas de la metodología de la desaparición. Y además también sufrió la pérdida de 649 personas muertas en la guerra de Malvinas en 1982 podríamos decir, entre las fuerzas argentinas y las fuerzas británicas. Y digamos, la mayoría de las personas que murieron durante la guerra de Malvinas, o por lo menos en gran parte, no fueron recuperados sus cuerpos. Durante este periodo, el gobierno dictatorial fue responsable, entre otras cosas, de la violación masiva de los derechos humanos. Y su estrategia represiva, podríamos decir, dominante, tuvo como característica distintiva la detención ilegal de miles de personas en centros clandestinos de tortura y exterminio, ¿sí? Es lo que caracterizó de alguna manera al terrorismo de Estado en el país. En este tipo de centros se sometía a los prisioneros a torturas y a interrogatorios que muchas veces culminaban, o en la mayoría de los casos culminaban con el asesinato y la desaparición física del cuerpo de los detenidos. Dentro de este contexto de terrorismo de Estado, el gobierno militar decidió recuperar las Malvinas que estaban bajo el control del gobierno británico, recuperarlas a la fuerza. Y esto dejó un costo de más de la mitad de los caídos en la guerra que no fueron recuperados después de la derrota en las islas. Pero hay una diferencia, podríamos decir, entre los detenidos en el contexto del terrorismo de Estado y los desaparecidos en el contexto de la guerra de Malvinas. En el primer caso, podríamos decir, estas desapariciones fueron contextualizadas y fueron denunciadas como violaciones masivas a los derechos humanos, diferente a lo que sucedió con los caídos y desaparecidos en el contexto de la guerra. Y como les hablaba antes, esto refiere también un poco a las características que asume, ¿no?, esta práctica de la desaparición, en un caso sistemática y en otro caso debida al contexto de la guerra. Obviamente es diferente, y también los procesos de búsqueda que van a derivar de este tipo de prácticas de desaparición van a ser muy distintas en Argentina. Hablando ya más específicamente de cómo se organizó la búsqueda de las personas desaparecidas en este país, lo que se observa es que antes y durante la dictadura se conformaron múltiples organizaciones de derechos humanos, ¿no?, con formulaciones y con demandas antirrepresivas y con reclamos, como les decía antes, de verdad y justicia, conocer el paradero de los detenidos desaparecidos, juzgar a los responsables, que se reconozca cuál fue, ¿no?, su destino. Sobre todo los perpetradores, que reconozcan cuál fue el destino que le dieron a estas personas. Entre estas organizaciones, digamos, muchas estaban conformadas por familiares de personas desaparecidas, como ya dije antes, Madre de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, que tuvieron un rol fundamental en la búsqueda y recuperación e incluso en la identificación de personas apropiadas o detenidas desaparecidas. En este sentido, por ejemplo, Abuela fue pionera también en desarrollar conocimientos vinculados a la genética para probar lo que se conoce como el índice de abuelidad. Es decir, por ejemplo, niños que fueron apropiados por sus captores durante la dictadura, que abuelas
siempre buscó a estos chicos que nacieron durante el cautiverio de sus padres y que fueron apropiados, pero de qué manera se podían identificar, de qué manera se podía probar que eran sus nietos. Bueno, en gran parte Abuelas impulsó justamente que la ciencia se pusiera al servicio también de esta búsqueda y que desarrollara los conocimientos para poder probar este índice de abuelidad a través de ciertos conocimientos de la genética que hoy ya han sido incorporados en la genética forense, digamos, ¿no? El reconocimiento de abuelas en el ámbito internacional también fue muy importante para que en 1984 un antropólogo forense norteamericano conocido no, cuyo nombre era Clyde Snow, digamos, viniera al país a monitorear de alguna manera lo que se estaba haciendo en los procesos de búsqueda y de exhumación y para la identificación de las personas desaparecidas. Y este antropólogo ayuda a crear el equipo nacional, que es una organización no gubernamental, que es el equipo argentino de antropología forense, y el más conocido como el EAF, digamos. Podemos decir que lo interesante de este equipo es que si bien se conforma específicamente a inicios de los 80 para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el contexto de la última dictadura militar, sobre todo su eficacia y su profesionalismo hizo que fueran convocados en búsquedas y exhumaciones masivas en diferentes partes del mundo. Hoy es común escuchar hablar del EAF, que ha trabajado en El Salvador, ha trabajado en México, con los estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos, y hoy es un equipo reconocido internacionalmente, ¿no? Pero este equipo también ha ayudado a formar otros equipos de expertos en otras partes del mundo para buscar, digamos, localizar, exhumar e identificar a desaparecidos en otros países, y también en los últimos años para identificar a los caídos en la Guerra de Malvinas que habían sido inhumados, como, digamos, sin nombre, como NN, en el cementerio argentino de las Islas Darwin, en el cementerio argentino de Darwin en la isla Soledad. Ya, digamos, hasta la actualidad, el EAF ha identificado alrededor de 1.400 personas desaparecidas bajo el terrorismo de Estado en el país y ha contribuido a identificar 114 cuerpos de caídos en la Guerra de Malvinas. Más recientemente también ha participado en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante gobiernos constitucionales en el país y en otros países, incluyendo feminicidios. Una de las características distintivas del EAF y que me gustaría especialmente remarcar aquí es que desde sus inicios se configuró como una organización no gubernamental independiente del Estado que recibe colaboraciones de organismos internacionales y también estatales, pero que no depende exclusivamente del Estado ni del gobierno de turno. Por otro lado, es que, digamos, en este tipo de trabajo, y ya incluso desde sus orígenes, siempre lo han hecho en diálogo y codo a codo con los familiares de las personas desaparecidas o con los allegados de las personas desaparecidas, considerándolos siempre como actores fundamentales, clave e imprescindibles en los procesos de búsqueda, recuperación e identificación. Y esto es un factor digamos, muy importante, porque no en todos los procesos de búsqueda los familiares o los allegados o los compañeros de militancia son, o compañeros, ¿sí? Digamos, de partido político, etcétera, o los compañeros o de un sindicato, son personas que colaboran codo a codo en las búsquedas. Bueno, en el caso de Argentina, realmente siempre han sido actores fundamentales en los procesos de búsqueda e identificación forense. Es justamente por estas razones y, digamos, por el modo de trabajo y por la experiencia ya acumulada por el EAF, es que han sido integrados en un proceso podríamos decir, de internacionalización de su modelo de humanitarismo forense, ¿no? Y han servido de escuela para otros grupos en América Latina y en el mundo, ¿no? Sin embargo, no podemos desconocer que estas prácticas forenses
digamos, no han estado exentas de conflicto, ya sea por el rol que han asumido los expertos y los familiares en los procesos de búsqueda, identificación y reinhumación de los cuerpos que han sido hallados, y asimismo por la legitimidad de los saberes y las creencias sostenidas por cada uno de ellos, o asimismo por la valoración moral y política de las exhumaciones y la recuperación de los cuerpos. Es decir, no todas las personas que participan en estos procesos, que están buscando, ¿sí?, y que están tratando de identificar a las personas desaparecidas, tienen, podríamos decir, los mismos conocimientos, no tienen el mismo reconocimiento en estos procesos, y eso obviamente genera muchas veces ciertas tensiones, ¿no? Y por otro lado también la forma, o podríamos decir la finalidad que tiene la búsqueda y el hallazgo de personas desaparecidas no es la misma para distintos grupos sociales, para distintos colectivos políticos. En el caso argentino esto se puso en evidencia, por ejemplo, en la controversia al interior del movimiento de derechos humanos y en especial, por ejemplo, al interior de las madres de Plaza de Mayo, entre las que había algunas que estaban a favor de la búsqueda, exhumación, identificación forense, la individualización de los cuerpos y la entrega, ¿no?, y los rituales de duelo y de luto, frente a otras que estaban en contra de todo esto porque justamente afirmaban que esto iba a individualizar, iba a segmentar la lucha, que en realidad lo que había que recuperar eran los ideales de las personas, los ideales políticos de las personas desaparecidas, y que en realidad los que debían reconocer y dar la información, toda la información sobre el destino de los desaparecidos, no eran justamente las personas afectadas, sino los perpetradores. Entonces, que no le cabía a las organizaciones de derechos humanos, en tal caso, ¿sí?, buscar la información, sino que había que presionar para que los perpetradores la den. Bueno, esto puede pasar también en otras ocasiones, que no todas las personas, ¿sí?, consideren la exhumación y la identificación como un objetivo político primordial, ¿no?, sino que haya otras formas, otras finalidades y también incluso otras creencias en torno a los cuerpos, en torno a la desaparición y en torno a sus consecuencias y cómo tratar con sus consecuencias. Este tipo de situaciones nos permite destacar que estos procesos forenses, así como las formas de clasificar las desapariciones, no son afrontados, representados ni valorados social y políticamente de manera homogénea, ni al interior de cada país ni entre distintos países. Otro país en el que se ha desarrollado la práctica de la desaparición forzada de personas es México, pero en México esto se ha dado de una manera particular. A diferencia de otros países de la región como Argentina, Chile, incluso como Colombia, la desaparición de personas es un crimen que no se remite en la actualidad a la existencia de un conflicto armado reconocido o a un régimen dictatorial. Este crimen se configura como una práctica de violencia compleja en México y continua, que incluye no solo al Estado como perpetrador, sino también actores privados, entre los que se encuentran grupos paramilitares, corporaciones transnacionales del crimen organizado y delincuentes comunes que coinciden en el ocultamiento del cuerpo de sus víctimas. En la mayoría de los casos resulta imposible separar el actuar de unos, o sea, el accionar de unos y de otros, ¿no?, considerando que la desaparición es un crimen que ocurre en el marco de un contexto de macrocriminalidad, como referíamos previamente, en donde actores privados y públicos participan de manera conjunta en la producción de violencias extremas y sistemáticas. De este modo, así como resulta, podríamos decir, complejo definir a los perpetradores, también la descripción de las víctimas, ¿no?, el reconocimiento o de qué manera denominamos a las víctimas de desaparición en México, también es todo un desafío, ¿no?, pues porque podríamos decir que estas formas de definir, ¿no?, o de reconocer corresponden a dinámicas contextuales e históricas muy diversas, ¿no?, y que ocurren de maneras muy, muy variadas en todo el territorio nacional y a lo largo también de su historia reciente.
Refiriéndonos más específicamente a esto, podríamos decir que aunque los primeros casos de desaparición forzada registrados en México se remontan a la década de 1970, así como en Argentina, incluso también en Colombia, existe evidencia de detenciones arbitrarias, secuestros políticos y desapariciones forzadas implementadas por agentes del ejército y por corporaciones policiales, principalmente en el caso mexicano la Dirección Federal de Seguridad, ya entre las décadas de 1940 y 1950. ¿Sí? La presencia temprana de la desaparición en México y podríamos decir, su exacerbación, ¿no?, en años recientes, indica justamente la larga duración de este fenómeno y su rutinización en la práctica institucional. No obstante, podríamos decir que hasta hace muy poco tiempo las desapariciones ocurridas en este país durante el siglo XX habían pasado desapercibidas en el contexto de la represión política latinoamericana, es decir, no tuvieron la visibilidad que este tipo de crímenes han tenido, sobre todo en las dictaduras del Cono Sur, ya sea en Uruguay, en Argentina, en Chile, incluso en Brasil han tenido visibilidad, pero en el caso mexicano han tenido muchísima menos visibilidad que en otros países latinoamericanos, ¿no? Es como si este país fuera un pariente, podríamos decir, lejano de esa gran familia autoritaria latinoamericana de las décadas del 60, 70, ¿no? 80 que hicieron, ¿sí?, en las cuales se hizo costumbre la eliminación de las disidencias políticas. Y justamente por esto es que este tipo de hechos en México han tenido bastante poco análisis, como destacan diversos autores, ¿no?, mexicanos. Según el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México, que fue creada en el 2002, entre las décadas de 1960 y de 1980 fueron desaparecidas numerosas personas como producto de la política contrainsurgente del gobierno del PRI, ¿no?, del gobierno priista. Desde ese entonces se fueron creando comités que denunciaban los crímenes del Estado mexicano y que exigían la liberación de los presos políticos y la presentación de los desaparecidos, es decir, que dieran información sobre dónde estaban los desaparecidos. Entre 1975 y 1976, de manera similar a otros países latinoamericanos, se creó el Comité Pro Libertad de Presos Políticos. En 1978 el Comité Nacional Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados. Y poco tiempo después de la creación de este comité, también se creó el Comité Nacional Independiente Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados. A nivel estatal se fundaron también diversos grupos como la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos en el estado de Sinaloa. Digo a nivel estatal, a nivel de los estados, ¿no?, mexicanos, no del estado, podríamos decir, con mayúscula, ¿no? Y esto es para mostrar un poco todas las organizaciones que se montaron en la búsqueda de los desaparecidos y también, como en el caso de Argentina, en la demanda de que el Estado diera información sobre cuál había sido, podríamos decir, o dónde estaban, ¿no?, estas personas. Después de este periodo represivo, en las décadas de 60, 70 sobre todo, la desaparición en México se hace nuevamente presente cuando grupos de familiares de mujeres desaparecidas y asesinadas en la ciudad fronteriza con Texas, en Ciudad Juárez, exigen justicia por los crímenes cometidos contra sus hijas, ¿no? Este es otro momento en el que tuvo visibilidad pública, podríamos decir incluso internacional, ¿no?, la existencia de personas desaparecidas en este país. Podríamos decir, esta nueva modalidad de desaparición se da en medio de un paisaje de maquilas, ¿no?, de precariedad estructural y de violencia feminicida, y que se caracteriza por un número masivo de desapariciones y muertes violentas, sobre todo de mujeres que fueron inhumadas, fueron enterradas clandestinamente en campos semiurbanos con señales de violencia extrema. Un caso, digamos, que tuvo muchísima visibilidad fue el caso jurídico del campo algodonero. Esto fue un caso emblemático de este momento histórico, por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano, ahora sí Estado con mayúscula, por la desaparición y
ulterior muerte de 3 jóvenes cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. El Estado mexicano fue condenado por la falta de medidas de protección a las víctimas, 2 de ellas eran menores de edad, y su falla en la prevención de estos crímenes, su inacción frente a la desaparición, la falta de debida diligencia en la investigación y la denegación de justicia y la falta de reparación adecuada a los afectados, sobre todo los familiares, ¿no? Las víctimas directas. Esta sentencia, que fue promulgada en el 2009, marcó un antecedente para el reconocimiento de las responsabilidades del Estado mexicano frente a la desaparición de personas, sobre todo contemplando la circunstancia de que éstas no fueron cometidas en el marco de un conflicto armado o como una acción represiva de un régimen político dictatorial, pero donde el Estado sí es considerado responsable del crimen de modos diversos, ¿no? Esto fue muy significativo para el contexto mexicano. La desaparición de mujeres en Ciudad Juárez y después en otras ciudades fronterizas del país, como Tijuana, empezó a marcar la relación entre condiciones de desigualdad, precariedad y exposición al crimen, ¿sí? Lo que decía antes, ¿cuál es el perfil de las víctimas de desaparición? Y justamente podríamos decir que esta modalidad de desaparición y el perfil de las víctimas posteriormente se extiende a todo el territorio nacional en lo que se conoce como la guerra contra las drogas digamos, la guerra contra el crimen organizado. Digamos, lo que podemos decir que esta práctica de desaparición con estas características en la década del 2000 y posteriormente se expande a todo el territorio nacional y no solamente a estas ciudades fronterizas donde se ubican las maquilas y no solamente en las mujeres, ¿no? A través del feminicidio, sino también, sobre todo, en hombres jóvenes. Lo que se observa en México, ¿no? Es que bajo el contexto más reciente de securitización nacional, ¿no? Y sobre todo de securitización militarizada y de guerra frontal al crimen organizado, se multiplica la desaparición de personas al punto de constituirse como un crimen cometido de manera sistemática en todo el territorio, en relación con fenómenos como la criminalización de la pobreza, la violencia de género, el reclutamiento forzado, el tráfico de personas y la persecución policial a grupos marginados. Es así que hoy, que ya la desaparición forzada ha sido reconocida como un delito y ya ha habido muchísimas investigaciones sobre este tipo de prácticas, ya se reconoce que México cuenta con más de 73.000 personas desaparecidas desde la década del 70 hasta el día de hoy. Tanto en el campo de la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez, ocurridas, podemos decir, a principios del siglo XXI, como en las más recientes desapariciones, lo que se observa ya, hablando más del proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, es cómo se han configurado múltiples organizaciones colectivas en torno, digamos, a conocer cuál ha sido el destino, ¿no? A tratar de hallar a las personas desaparecidas, la defensa de los derechos de las víctimas y sobre todo la demanda de una reforma estructural del Estado en este país. Estos movimientos tienen una base local relevante, comunitaria, en su mayoría, y se articulan en redes nacionales y transnacionales en torno a comunidades afectivas de aprendizaje, protesta y resistencia frente al Estado mexicano. Actualmente podemos decir que hay más de 60 organizaciones y colectivos de familiares de personas desaparecidas en México, incluso algunas de ellas de personas migrantes, porque México, aparte de recibir, podríamos decir, migración de países fronterizos, también es un paso para Estados Unidos y hay muchísimos migrantes que han sido desaparecidos en México o en las fronteras, digamos, mexicanas. Y también podríamos decir que hay 4 redes nacionales que las vinculan entre sí a estas organizaciones. Una es el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, la Red Enlaces Nacionales, la Red Eslabones y la Confederación de Familiares de Personas Desaparecidas de México, además de las organizaciones que están agrupadas en torno a las desapariciones de los años 70 como Hijos México y el Comité Eureka. Esto es muy importante para ver cómo este tipo de delito, digamos,
como decía en un inicio, ¿no? Su reconocimiento depende de la organización de los familiares, de activistas, de otro tipo de colectivos sociales, y realmente son estas personas y son estas grupalidades las que inciden en que se reconozca el crimen y realmente se busque y se empuje que se busque a los desaparecidos, se los localice y en algunos casos ellos puedan ser identificados y entregados con dignidad a sus familiares o grupos allegados. En el caso mexicano también la desaparición forzada de personas y la extensión de este delito ha generado la proliferación de organizaciones civiles que acompañan casos de desaparición desde el litigio estratégico, como también ocurre en Colombia y también ha ocurrido en Argentina, en Chile, en otros países, y que también acompañan la interlocución, podríamos decir el diálogo de las organizaciones de familiares con el Estado. Muchas de estas, podríamos decir, estas organizaciones civiles son financiadas por la cooperación internacional que se instaló en México durante la última década, con programas tanto en torno a la seguridad pública, los derechos humanos, como la reforma penal. También, a raíz de la extensión que ha tenido la desaparición forzada, la práctica de la desaparición forzada en México, se ha desarrollado un campo forense, todavía considerado para muchos precario, ¿no? Se necesitaría fortalecer, y en gran parte el desarrollo, como decía antes, de este campo forense se relaciona con la permanencia del equipo argentino de antropología forense en el territorio mexicano por más de una década, a partir de las desapariciones ocurridas en Ciudad Juárez. O sea, ha trabajado también en la identificación de estas mujeres que fueron desaparecidas en estas ciudades fronterizas, ¿no? Y que también han participado en la capacitación de entidades estatales por parte ¿no? de la cooperación internacional y también por el interés de sectores académicos, ¿no? Por atender las necesidades forenses frente a graves violaciones a los derechos humanos y el crimen común en este país. Realmente la búsqueda demanda la articulación entre distintos actores y demanda un activismo y un compromiso realmente colectivo, ¿no? Este es un problema que debemos asumir entre todos en cada uno de nuestros países y a nivel también internacional. En este sentido, o sea, es importante mencionar que la desaparición en México, ¿sí? Se relaciona también con el hallazgo de más de 3.000 fosas clandestinas distribuidas por todo el territorio nacional, así también como espacios de exterminio como hornos crematorios, que esto también se ha observado en el caso de Colombia, lugares de incineración y de tratamiento de los cuerpos con ácido, y todas ellas en relación con dinámicas territoriales del crimen bastante diversas a lo largo de todo el país. Sin embargo, como decíamos antes, esto trae un montón de desafíos, ¿no? No solamente en términos de la articulación de distintos actores, sino también de demandas hacia el Estado y qué hacer, porque estos procesos de búsqueda, de hallazgo, de identificación realmente son muy onerosos, y no estoy diciendo onerosos en términos económicos, sino onerosos en términos de realmente lo difícil que muchas veces es lograr todo el trabajo necesario, colectivo, de búsqueda de documentos, de búsqueda en campo, de búsqueda forense. Realmente este es un trabajo muy, muy, muy demandante, porque obviamente son crímenes que se cometen con la intención de ocultarlo, ¿no? De borrar el crimen, de que no se pueda encontrar a los responsables, de borrar las pruebas del delito y realmente poder reconstruir esas pruebas, poder hallar y poder identificar realmente los restos de estas personas. A veces es posible, otras veces es imposible. Y algo que sucede, y que también ha sucedido en Colombia y también sucede en Argentina, es que muchas veces se presentan también crisis forenses expresadas en cuerpos que han sido localizados pero que no pueden ser identificados, ¿no? Porque falta información para poder cruzar, podríamos decir, los restos óseos de las personas que fueron halladas con datos que permitan su identificación forense y su reconocimiento social como las personas buscadas. En el caso de México hay una cantidad de 36.000 cuerpos sin identificar que están bajo custodia del Estado, muchas veces en condiciones extremas de desprotección y abandono, en servicios médicos forenses precarios, ¿sí? En fosas comunes irregulares y funerarias privadas, que muchas veces suplen el papel del Estado en la custodia de los restos de las personas desaparecidas. Esto es un problema que realmente
atañe a todos nuestros países, que atañe generalmente a todos los equipos forenses o agencias estatales, ¿sí?, de medicina legal, donde muchas veces se pueden encontrar los cuerpos, pero no existen los elementos para poder identificarlos, con lo cual eso también genera ciertos dilemas, ciertas controversias en torno a salir a buscar si no se tienen los datos suficientes para poder identificar, ¿no? Por ejemplo, comparando quizás la situación colombiana con la mexicana, en el caso de Colombia, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses disponen de 25.000 cuerpos exhumados que todavía no han podido ser identificados, ¿no? Entonces, esto hace que realmente tengamos que reflexionar sobre cuáles son estas prácticas de búsqueda, de exhumación, si no tenemos la posibilidad de la identificación para después entregar dignamente los restos de las personas desaparecidas a sus familiares o allegados. Para finalizar, me voy a referir a la situación en Colombia respecto a la desaparición forzada. Justamente lo que se ve, a diferencia de los otros países a los que nos referimos anteriormente, es que la desaparición en Colombia es un crimen que tiene características políticas, sociales e históricas mucho más amplias y difusas, sobre todo que en el caso de Argentina y Chile. Sobre todo porque tanto las fuerzas públicas como grupos paramilitares, guerrillas, narcotraficantes o bandas, o lo que hoy se denominan bandas criminales, han sido causantes de la desaparición en distintos momentos históricos y lugares del país a través de prácticas bastante disímiles entre sí. Por ejemplo, entre ellas podemos nombrar el secuestro, el reclutamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas en la prensa como falsos positivos, la detención ilegal seguida del secuestro, entre otras, muchas otras modalidades, ¿no? En la actualidad, en Colombia se registran aproximadamente más de 100.000 personas desaparecidas en todo el país, generalmente contabilizando desde los años o desde la década de 1970, ¿sí? Estas cifras integran un universo de aproximadamente 9 millones de víctimas en el marco o en el contexto, ¿no?, del conflicto armado en el país, sobre todo si consideramos a los desplazados de manera forzada, ¿no? Podemos decir que a pesar de la magnitud y heterogeneidad que la práctica de la desaparición forzada ha tenido en Colombia, lo que llama la atención es que el reconocimiento penal de este crimen, como de manera similar a lo que ha sucedido en México, ha sido tardío, ¿no?, su reconocimiento y su incorporación digamos, en el marco legal nacional, sobre todo en el marco penal, ¿no? Recién fue incorporada en las leyes nacionales a partir del año 2000, luego de una fuerte presión a nivel nacional e internacional ejercida por organizaciones políticas y de familiares como la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, AFADES, o la Fundación Nidia Erika Bautista, movimientos sociales y plataformas de derechos humanos. Realmente ha sido por la presión de estas organizaciones, entre otros actores, que este crimen ha sido tipificado y ha sido incorporado digamos, en los marcos legales colombianos. Algunas de estas organizaciones, como mencionamos antes, incluso integran la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y fue por su movilización sostenida en contextos donde el conflicto armado, la guerra y los crímenes de Estado no han cesado, que la desaparición forzada ha sido distinguida, sobre todo el delito de secuestro, y tipificada como un crimen de lesa humanidad en este país. Previamente a esta tipificación penal, lo que vemos es que los familiares, sobre todo los allegados de las personas desaparecidas, podían denunciar este delito como secuestro o privación ilegítima de la libertad, o presentar el caso ante la justicia civil ordinaria mediante el uso de la figura de presunción de fallecimiento, que es una herramienta legal que tanto en Colombia como en otros países
permite hacer la denuncia, pero de alguna manera no permite establecer responsables ni buscar al desaparecido. Si bien algunos casos de desaparición forzada se direccionaron mediante esta figura de presunción de fallecimiento, sobre todo para poder registrar la denuncia de estas ausencias ante el Estado, por lo general los familiares se han abstenido de usar esta figura, podríamos decir, legal preexistente antes del reconocimiento de este crimen, porque esto implica considerar, ¿no?, que con ellos se da muerte al familiar que aún podía estar vivo, y porque además, a través de esta figura de la presunción de fallecimiento, de alguna manera se alivia, ¿no?, la responsabilidad que tiene el Estado de buscar a la persona desaparecida. Por eso ha sido muy importante la tipificación de este delito, ¿no?, en la Constitución colombiana. Es a partir de la tipificación del crimen de desaparición forzada por medio de la Ley 589 de 2000 que se van a crear además instituciones encargadas, ¿no?, de registrar estas denuncias y de impulsar la búsqueda a nivel institucional. Una de las instituciones importantes que se crea a partir de esta ley es la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Registro Nacional de Desaparecidos. La Comisión Nacional de Búsqueda fue la encargada, por un lado, de diseñar, evaluar y apoyar la ejecución de planes de búsqueda de personas desaparecidas y conformar grupos de trabajo para la investigación de casos específicos. Y por otro, algo que es muy importante, no es menor, impulsar el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas a través de la Ley 971 de 2005. Esta ley ordena a los funcionarios judiciales informar de inmediato sobre la activación de este mecanismo con el fin de realizar la confrontación de datos que fueran pertinentes a fin de recopilar información útil para el hallazgo de la víctima. Este mecanismo, digamos, fue pensado para que las instituciones no condicionen el inicio de la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas al aporte de pruebas y procurar, en la medida de lo posible, localizarlas con vida. Esta comisión, si bien fue muy importante, fue un logro muy importante, sobre todo de las organizaciones familiares y de derechos humanos, no obstante encontró muchas limitaciones para diseñar y ejecutar planes de búsqueda y llevar a cabo recuperaciones e identificaciones de personas desaparecidas. Por un lado, se puso en evidencia la falta de capacidad de incidencia por parte de la comisión en los procesos de búsqueda, localización e identificación a nivel institucional y las demoras generadas por el marco exclusivamente judicial de dichos procesos de búsqueda, entre otras cuestiones problemáticas. Es por esto que las distintas organizaciones de la sociedad civil y expertos impulsaron la demanda hacia el Estado para organizar otras formas de encarar este trabajo de búsqueda que se caracteriza por una dimensión humanitaria y extrajudicial, ¿sí? En particular para dar una respuesta más ágil, ¿no?, a los familiares de las personas desaparecidas, grupos y comunidades de pertenencia de las personas ausentes, ¿no? Es en este contexto, podríamos decir, y sobre todo en el marco del proceso de paz establecido entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, iniciado en el 2012 y firmado en 2016, que diversas organizaciones de víctimas impulsaron la implementación de medidas inmediatas de construcción de confianza que permitieran contribuir a la búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, tal como quedó radicado en el comunicado conjunto número 62 del 17 de octubre de 2015. Esta fue realmente una medida y un avance, podríamos decir, en los diálogos y en las necesidades de las organizaciones de familiares, ¿sí?, pero también digamos, no solo de familiares de desaparecidos, sino también en otros actores de avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas. La implementación de los acuerdos de paz, como ustedes ya saben, tuvo como
como resultado, como corolario, la creación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es lo que hoy nos tiene reunidos aquí conversando, que creó varios mecanismos de justicia transicional para alcanzar estos objetivos, entre ellas la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. No, me voy a referir con más detalle a este último, digamos, mecanismo, que es el que está destinado a ocuparse de alguna manera de la búsqueda de los desaparecidos y atender las necesidades de los familiares, ¿sí? Y podemos decir que la novedad de este último mecanismo es justamente su naturaleza extrajudicial y humanitaria, donde, de manera similar a la perspectiva que les comentaba del equipo argentino de antropología forense, la participación de las víctimas, de familiares, de grupos y comunidades de pertenencia a las personas desaparecidas es considerada central en el proceso de búsqueda, localización, identificación y recuperación, ¿sí?, de las personas desaparecidas. Por otro lado, este mecanismo tiene otra particularidad que me parece que cabe resaltarla, que es el cambio en la categoría de detenido desaparecido, que generalmente contempla a las personas desaparecidas en contextos de represión política, incorporando a las personas reclutadas o dadas por desaparecidas en combate. Entonces esto plantea una particularidad tanto a nivel del reconocimiento de distintos perfiles de personas desaparecidas, como también de distintos perfiles de las personas que buscan y su legitimidad y reconocimiento en los procesos de búsqueda, ¿no? Sobre todo refiriéndome a los excombatientes. Y justamente, digamos, los excombatientes, en este caso de la FARC, ¿sí?, no solo son considerados como aportantes, podríamos decir, de información sobre el destino de algunas de las personas desaparecidas, sino también como actores clave en la construcción de planes de búsqueda nacional y regionales, así como también los excombatientes como personas que están entre, ¿no?, las personas desaparecidas que el Estado tiene la obligación de buscar y de localizar, ¿no? Hasta la creación de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas, la búsqueda y localización de personas eran tarea de dos instituciones estatales, la Fiscalía y desde el 2005 de su grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, más conocido como GRUBE, mientras que las identificaciones, o su mayor parte, estaban a cargo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Realmente, digamos, la constitución de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas constituye un cambio, no solo por su carácter extrajudicial y humanitario, sino realmente porque está implementando, podríamos decir, nuevos enfoques también en el propio proceso de búsqueda y quienes son considerados actores claves en este trabajo, ¿no?, colectivo. Cabe destacar también que a la par de estas instituciones y mecanismos estatales, en Colombia en el 2004 se conformó una organización no gubernamental independiente de expertos forenses denominada Equitas, que hoy integra el Consejo Asesor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es importante considerar que además de investigar graves violaciones a los derechos humanos, el trabajo de Equitas ha conjugado diversas metodologías de investigación forense con el desarrollo de estrategias innovadoras para dar cuenta de la complejidad y magnitud del conflicto armado y la violencia sociopolítica en el país e incidir en las transformaciones institucionales necesarias para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En el trabajo de Equitas me gustaría destacar digamos, un resultado novedoso, ¿no?, que han tenido, que es el desarrollo del sello NARCES, que ha surgido a partir de la capacitación de sepulteros, alcaldes y administradores en distintas partes del país, que ha promovido que los cementerios legales en Colombia implementen mejores prácticas, sobre todo para cuidar a las personas no identificadas, generalmente más conocidas como NN, y garantizar su posible identificación. En este sentido, tanto Equitas como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas
desaparecidas han implicado un cambio de paradigma en la relación que los equipos forenses y las agencias estatales encargadas de buscar, identificar y recuperar a las personas desaparecidas han establecido con familiares, activistas y comunidades en Colombia, profundizando, como decía antes, enfoques diferenciales de género y étnico y lo que algunos actores han definido como una suerte de giro subjetivo en este trabajo, en la medida que hay una mayor preocupación y una mayor reflexión sobre los posicionamientos éticos, políticos y afectivos de los profesionales que llevan a cabo este trabajo. Yo creo que esto amerita podríamos decir, una mayor reflexión colectiva sobre cómo estamos encarando este trabajo de búsqueda, este trabajo de localización, este trabajo de identificación y también algo muy importante y que muchas veces podríamos decir es dejado de lado ante la urgencia de la búsqueda, que es cómo vamos a recuperar, podríamos decir, y reintegrar a las personas, digamos, desaparecidas, no solo las que son halladas con vida, sino también a las personas que son halladas o los restos, podríamos decir, de las personas sin vida. Esto es algo muy importante. ¿Cómo va a ser la reintegración, podríamos decir, ya sea de las personas o de los cuerpos a las comunidades? ¿Cuál va a ser el sentido que, digamos, estas prácticas de búsqueda van a dejar, van a traer y cuál es podríamos decir, el sentido político que van a tener a futuro también y en el desarrollo de la construcción de paz? Yo creo que es una dimensión de estos procesos que debe ser contemplada con mayor detenimiento, con mayor profundidad y con un mayor compromiso por parte de todas y de todos. Bueno, para despedirme realmente les agradezco eh, el estar escuchando esto y realmente espero muy pronto poder encontrarnos y poder dialogar con mucha mayor profundidad y con mucha mayor riqueza sobre algunos de estos temas, de los cuales seguramente tienen pensamientos, opiniones y muchísimas cuestiones para aportar a partir de su propio conocimiento. Así que muchísimas gracias y hasta aquí me despido.